Como hemos señalado, en minutos vamos a hablar con quien deja la legislatura después de un año. Estamos hablando del presidente del Congreso, José Williams, de todo lo que ha generado también controversia. Y algunos, precisamente, de estas polémicas de leyes aprobadas están vinculadas a casos muy específicos. Uno de ellos es que a partir de la ley aprobada en el Congreso, ya la presidenta Boluarte podría, si el Congreso le da el permiso, salir del país y mantener la presidencia en remoto. Hay quienes dicen que esto no está dentro del marco constitucional y ha generado una serie de reacciones. Incluso señalan que más adelante la presidenta actual, Dina Boluarte, podría tener problemas si es que deja el territorio peruano. Sin embargo, eso vamos a dejarlo también para las preguntas. Ese es uno, la presidencia virtual. El segundo es lo que ha generado también muchísima polémica porque nadie lo esperaba. Hay quienes han dicho que se trata de un golpe a la meritocracia de quienes se han roto y quemado las pestañas de estudiar, pasar pruebas para finalmente llegar a ser maestros. Bueno, resulta que una iniciativa del Congreso, ¿no?, va a permitir el nombramiento automático a alrededor de 3.000 contratados. Esto ha generado y ha señalado que podría ser una especie de intercambio de favores, porque sabemos bien que hay en bloques, sobre todo de la izquierda, muchos docentes, y muchos de los cuales ni siquiera han podido pasar las pruebas de docentes para llegar a tener estos nombramientos. Hay que tenerlo claro también. Y en el caso de la modificación de la colaboración eficaz, uno siempre se tiene que preguntar por qué se dan estas iniciativas y a quién podrían facilitarle la vida las iniciativas también. Han reducido el plazo de la colaboración eficaz a 8 meses. Esto puede haber generado muchas controversias y polémicas también, porque hay casos que son muy complejos. Si no, veamos muchos de los cuales expresidentes, altos dignatarios que se encuentran investigados, incluso dentro del Congreso. Hay gente que se encuentra investigada y que tendría que ver eventualmente con colaboraciones eficaces de quienes están vinculados a cada uno de los casos. Y la que más ha generado reacción es otra aprobación, una inhabilitación a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. La han inhabilitado por 5 años. Y lo que dicen algunos es que el Congreso ha rebasado la facultad en el caso específico de inhabilitaciones que están vinculadas a decisiones que se toman a nivel jurisdiccional. Esto es así, ¿por qué genera controversia? Dentro del marco de la Constitución es posible que Zoraida Ábalos pueda tener la intención de buscar en una Corte supranacional algún respaldo. Todo eso es posible. Pero vamos precisamente a conversar con el presidente del Congreso, el señor José Williams, que está con nosotros para hablar de todos estos temas. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. A ver, usted ha terminado la legislatura. La primera pregunta es, hay una percepción de la gente de muy poquito respaldo al Congreso, todo lo contrario. Hay una percepción negativa del trabajo que se ha realizado en el Congreso. Pero la pregunta es, primero, ¿por qué se ha arremetido con los últimos proyectos de ley en 2 días y medio y en madrugadas? Y se ha generado poca transparencia en el debate de las mismas. ¿Qué ha pasado? ¿Usted se siente satisfecho con esa producción? Mónica, buenas noches. Gracias por la invitación. Los proyectos de ley que son tratados en el Pleno son agendados por los portavoces en una reunión de portavoces y son priorizados por los portavoces. Yeah. Lo que nosotros ¿Qué papel juega el presidente ahí, de la mesa directiva? Porque la agenda también está vinculada a la decisión de la directiva, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que, nosotros en reunión de Junta de Portavoces y también antes del Consejo Directivo, definimos con ellos cuál es la precedencia, ¿no?, de los proyectos de ley. Cuando llegamos a un pleno, el presidente del Congreso es el responsable de ir colocándolos conforme sea.
Con lo que yo me encontré es con una considerable cantidad de proyectos de ley que estaban en agenda. Y para poder tratar de alcanzar lo más posible dentro de lo que se puede, es que decidí hacer un pleno el martes por la tarde, el miércoles durante el día y el jueves. Bueno, podemos decir va a terminar a las 5 de la mañana y la verdad que lo importante para la ciudadanía es ver qué se debate y cómo se debate. Y cómo se ponen de acuerdo antípodas y qué puede haber detrás de esa colocación del acuerdo. Porque lo que usted me explica, presidente, es, claro, la Junta de Portavoces, pero hay una dirección de parte del presidente del Congreso para darle prioridad a lo que el país necesita, no a leyes declarativas. Y por otro lado, han habido iniciativas que han generado entre la población y entre los entendidos una levantada de ceja. Y vamos a empezar con el caso de la inhabilitación de la exfiscal Zoraida Ábalos. Mañana se reúne la sala plena y van a tocar el tema, y lo que se ha dicho es que se ha traspasado la jurisdicción por una decisión que puede estar equivocada, puede ser una decisión negativa de parte de la señora Ábalos de abrir y cerrar una investigación al entonces presidente Pedro Castillo. Pero el Congreso está dentro del marco constitucional y no se arrepentirá en una situación determinada en ese sentido. Una competencia del Congreso, y es exclusiva y también excluyente, es poder fiscalizar o hacer control político sobre las autoridades más importantes del Estado. Y partimos desde el presidente, con las vacancias y con todos los demás, con las demás autoridades que tienen responsabilidad, porque pueden ser sujetos a una denuncia constitucional. Entonces, la señora Zoraida Ábalos, en ese sentido, lo que a ella se le comprende por dos del delito de omisión de funciones y por infracción a la Constitución. ¿Qué es lo que se hace ver ahí, o lo que comienza revisando la subcomisión de acusaciones constitucionales? Es que la exfiscal tenía la posibilidad de abrir la investigación, proceder con la investigación, pero no hacer la denuncia que correspondería. Así es. Abre la investigación preliminar, así es, genera diligencias suspendidas contra Pedro Castillo, pero es una decisión jurisdiccional. Controvertida o no, es una decisión que toma un fiscal o una discrecionalidad del propio fiscal. ¿No encaja dentro de eso? No, no es necesariamente un criterio jurídico, sino si la ley dice de que la fiscal puede hacer la investigación, pues ¿por qué no la hace? Y la actual fiscal sí ha desarrollado la investigación. Lo que no puede hacer nadie es hacer la acusación. Pero eso es una comparación de decisiones. Sí. O sea, a eso me refiero. O sea, a una persona la inhabilitan por una cuestión política. En este caso se ha inhabilitado a una exfiscal por razones políticas, es mi pregunta. No, por no haber desarrollado esa investigación como correspondía que se haga, teniendo frente a nosotros a un gobierno que estaba ocasionando problemas, y había que solucionar el asunto en razón a que también habían demandas relacionadas con la corrupción, y había que tomar esa decisión. Bien, ese es un asunto que llegó a la subcomisión de acusaciones constitucionales, la revisaron, y ellos consideraron de que sí debía proceder la acusación por infracción constitucional. Pasó a la comisión permanente, sucedió lo mismo, y luego pasó esto al pleno del Congreso, y el Congreso decidió lo mismo. Es una decisión sobre la cual tiene competencia el Congreso de la República. Ahora, la percepción que muchos tienen, por lo menos incluso los abogados y entendidos, es que aquí hay una especie de respaldo por vendetas políticas. Hoy es a favor de Patricia Benavides, ¿no?, y contra Zoraida Ábalos, pero mañana puede ser al revés. Entonces, se afecta la independencia y decisión de un poder tan importante que puede ser el Ministerio Público. Pero ¿Está consciente de eso o no? No, pero es independencia también del poder legislativo, el poder hacer ello. Estamos facultados, está facultada el legislativo para poder hacer esa investigación y derivar en lo que concluimos. Estamos en esa facultad. La motivación siempre es importante, pues, para tomar una decisión y que se determine una decisión que tenga que ver
con un acto, digamos, políticamente puro, vamos a ponerlo de alguna manera, y no por un ajusticiamiento, si es que fuera el caso. Por eso se lo pregunto. Claro, no, ajusticiamiento, Mónica, de ninguna manera, ¿no? Esto ha venido en razón a lo que han decidido los integrantes de la subcomisión, lo que ha decidido el Pleno. ¿Usted estaba de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo con eso. Deme sus razones para estar de acuerdo. Yo creo de que el presidente Castillo, el expresidente Castillo, en el momento denotaba claras faltas, ¿no?, relacionadas con la corrupción. En eso estamos de acuerdo. Ya. Y también estaba generando un problema de gobierno, de gobernabilidad, colocando a ministros que no tenían las capacidades que corresponden. También estaba deteriorando el Estado. O sea, todo el ello... Congreso podía seguir censurando gente y podía buscar una situación de otra naturaleza. Por eso le preguntaba, porque es un tema que mañana o más tarde puede generar una reacción de regreso, a eso me refiero. Es decir, aquí en varios momentos en el Congreso se han juntado miradas que son ideológicamente contradictorias, pero por situaciones que tienen que ver por razones hasta personales. Leía al líder de Perú Libre decir, bueno, qué bueno que le han sacado a la señora Ábalos porque a nosotros nos hizo tal y cual cosa. O sea, más allá de que sea Ábalos, que puede a mí gustarme o no gustarme. Por eso le digo, si allí usted cree que se puede haber pecado por una cuestión de motivación política. Y la primera parte de tu pregunta se refiere a que puede luego revertirse las cosas y podría... Pero yo creo, Mónica... O sea, para la institucionalidad me refiero. Sí. A mí mi interés es la institucionalidad. La institucionalidad, pero de ambos poderes, Por ¿no? eso, por eso. Ok, entonces, si nosotros nos vamos a encontrar en el futuro con una persona como el expresidente Castillo, que hizo todo lo que nosotros conocemos y no necesitamos repetirlo, yo creo que se debe volver a tomar la misma decisión, ¿no? De que la fiscal de la Nación investigue. Correcto. Estoy de acuerdo con que investigue. Y estoy de acuerdo con la decisión que ha tomado en ese sentido Patricia Benavides. Lo que le digo es que mañana o más tarde, la elección de un pueblo, porque es una decisión del pueblo, trae lamentablemente a otro impresentable en el Ejecutivo. La situación, cómo la va a manejar el Congreso. A eso me refiero, porque va a depender ya no de la institucionalidad y de la claridad, sino va a depender de un estado de ánimo o una motivación que haya entre los que están dentro del Congreso. Yo creo, Mónica, que eso no debería llegar al Congreso. Eso debería debería quedarse en Fiscalía. Y la fiscal de la Nación, en relación a todo lo que ha sucedido antes y teniendo una, voy a decir la amenaza por colocar un nombre semejante, pues tendrá que decidirlo mejor, porque no se puede convivir con alguien que va a crear problemas. Yo creo que la decisión, más que todo, va a estar en la Fiscalía de la Nación, la fiscal de la Nación o el fiscal de la Nación, que en ese momento esté en ejercicio. Dicen que ahora el Congreso, ya usted va a salir y va a haber una nueva mesa directiva, vamos a hablar de eso en un minuto, pero ahora dice que van detrás de los que están en la Junta Nacional de Justicia, que van a ir con el presidente y los representantes de los entes electorales. El Congreso también se los quiere bajar. ¿Esa sensación tiene algún asidero o no? No, pero sí es cierto lo que dices, está en predictamen, ambos temas, Junta Nacional de Justicia, pero eso está en comisión y en predictamen. Puede ser la idea de alguien que propone tal cosa. ¿Y a usted qué le parece, habiendo sido presidente del Congreso? Yo creo que las instituciones tienen que tener la suficiente flexibilidad y la suficiente autoridad para manejar las cosas, ¿no?, de la mejor manera. ¿A qué se refiere con flexibilidad? O sea, ¿quiénes deberían estar más flexibles? ¿Se refiere a los entes de los que hemos mencionado o al Congreso de la República? Flexibilizada en el sentido de que no deberían ser presionados por ninguna organización si están haciendo lo que corresponde. Y obviamente, ¿no?, si no hacen lo que corresponde, habrán entidades que tendrán que pedirle cuentas. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia tienen sus reglamentos y sus protocolos para hacer la tarea como corresponda. Yo no puedo adelantar lo que va a decidir las comisiones que tienen el tema, porque ni siquiera...
rule y va a tener una postura respecto a los temas, ¿no? No conozco qué dicen esos proyectos de ley, no están ni siquiera en predictamen, luego tendrá que tener dictamen. La pregunta es más específica. ¿Usted cree que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la OMPE, deberían salir de sus cargos? Yo pienso que ellos deben tener la suficiente autonomía como para hacer su trabajo. Y si no tienen... Pero esa no es una respuesta. O sea, ¿tienen o no tienen autonomía según su punto de vista? Yo creo que sí la tienen. Ya. Sí tienen la suficiente autonomía. ¿Qué deberían cambiar o digamos, deberían mantenerse? Pero yo no estoy diciendo que se va a cambiar nada. Yo lo que estoy diciendo es que esos proyectos están solamente en una comisión y ni siquiera en predictamen. Vamos a ver qué cosa es lo que viene. Vamos a ver lo que viene. Ahora, viene una elección compleja de la mesa directiva. Usted entró a la mesa directiva habiendo salido después de solamente un mes. Lady Camones, se filtra un audio, se genera una situación, cae Lady Camones de APP y entra usted a la presidencia. Hoy parece que hay pues muchos precandidatos y muchos intereses para que se reemplace esa mesa directiva. Se habla también de contraprestaciones y se habla de que, por ejemplo, se les ha perdonado en la Comisión de Ética a varios llamados mochasueldos para darle una sanción sumamente leve y no sancionarlos como debían, a pesar de que se han mostrado todas las evidencias. ¿Qué mensaje le está dando el Congreso en ese sentido al país, en el sentido de que no se sanciona como es debido a quienes le recortan el sueldo a sus trabajadores en el Congreso? Yo creo que el mensaje es pésimo. ¿Ya? El mensaje es pésimo. Yo creo que lo que necesita la ciudadanía es señales de que el Congreso está cumpliendo con su tarea. Y para eso la Comisión de Ética puede sancionar con 30, 60, 90 o 120 días. Ya, ha sancionado dos con 30. Con 30 y con una llamada de atención y a plazos. Sí. Bueno, esto yo, Mónica, pienso que está en la decisión y en lo que creen o piensan los congresistas. En lo personal, yo creo que sí se deben enviar mensajes sancionando, ¿no?, conforme lo que dice el reglamento en ética, ¿no? Ahora, yo no responsabilizaría tampoco a la presidenta de ética ni a la presidenta de las subcomisiones, a los integrantes, que son los que deciden. ¿Interesados por qué? ¿Por qué quieren salvarle la vida? Interesados, sabe Dios por qué cosas, pero no las de las que podemos. El Congreso, presidente, sí, pero no nos pongamos también en el plan de que no sé qué pasa, ¿no? Obviamente que dentro de ellos pues es protegerse, salvaguardarse, ¿no? Generar de alguna forma. O sea, le están diciendo a la gente, oiga, ustedes sigan recortando sueldos, no nos importa. Yo creo que la gente sabe quiénes son las personas que están en falta. Y es responsabilidad también de la población no volverlos a elegir, porque esa es tarea de la población. Obviamente que el Estado tiene que dar los mecanismos como para que puedan elegir mejor. Y hay un asunto, los partidos políticos tienen una tarea muy importante en esto, en presentar cuadros que sean adecuados y que no nos pongan en problemas de esa naturaleza. Obviamente que esto pasará... ¿Qué partidos? Porque lo que hay son asociaciones electorales. En realidad, la mayoría de ellos se salvarán uno o dos que tienen alguna estructura. Sí, pues los partidos políticos están devenidos en el Perú, ¿no? Se han hecho más agrupaciones políticas y sobre todo fuera de Lima, ¿no? Y eso, por supuesto, que es malo porque han sido destruidos los partidos. Un partido político piensa igual en Lima como en Tumbes. ¿Qué ha hecho el Congreso por la reforma política? No ha hecho nada. Bueno, creo que es algo Presidente, y eso es algo que le atañe a usted también, ¿no? Porque me imagino que le debe generar algún tipo... una sensación, digamos, de cierto fracaso, ¿no? Sí, yo creo que hay sinsabores ahí, ¿no? Como no haber completado, por ejemplo, algunos asuntos de reformas constitucionales, no haber solucionado esto de aquí, pero bueno, ya... O sea, la reforma política era importantísima. Sí, si queremos darle una estructura más adelante para evitar cometer los errores que se cometen permanentemente. Si el menú que entregan estas asociaciones electorales o partidos es pésimo, la gente, pues, ¿qué va a elegir? Por eso mismo es que todo esto tiene que ver con la calidad de las personas que vayan al Congreso. Porque si las personas que van al Congreso tienen experiencia, tienen conocimientos, van a saber para dónde dirigir sus proyectos, para dónde dirigir lo que creen que va a servir como mejora para el Estado. ¿Usted considera que ha tenido usted una presidencia de transparencia, de acceso a la información,
Por ejemplo, a última hora uno se entera de que había un bono de 9.900 soles para trabajadores en el Congreso. ¿Eso en qué se sostuvo? ¿Hay otros bonos? Y la pregunta tiene que ver con eso, es decir, hay un presupuesto importante en el Congreso. Yo no digo que los trabajadores no tengan o no debían tener el acceso a los bonos, pero no ha habido una transparencia en ese sentido para con la gente en un contexto que todavía nos vincula a una crisis económica y a una crisis social, ¿no? Sí, esos bonos obedecen a acuerdos con los sindicatos. Pero ¿entiende a dónde va mi pregunta? Sí, esos bonos, como dicen, benefician a los trabajadores. Pero creo que también los bonos tienen que ser entregados conforme a lo que debe darse, sin hacer que esto vaya más allá de lo que otros trabajadores del Estado puedan percibir. Esto de los bonos ya tiene bastante tiempo dentro del Congreso. ¿Cuántos sueldos recibe un trabajador del Congreso y un congresista? El congresista recibe 12, 14 sueldos y el trabajador del Congreso 16. El congresista no recibe ningún bono, el trabajador recibe bonos conforme al acuerdo que haga con la mesa. Después seguro médico lo reciben todos y creo que también reciben racionamiento los trabajadores, ¿no? Que es por día de trabajo. Ya no buffet, como hace... No, me refiero a los trabajadores. No, me refiero en general. Sí, estoy hablando de los gastos, porque esa es su presidencia también. Sí. Yo creo que han habido definitivamente... ¿Excesos? Yo pienso de que lo mejor que puede hacer quien dirige una organización es hacer algunas autocríticas, ¿no? ¿Cuál es su autocrítica? Yo pienso que dentro de la autocrítica, como presidente, como Congreso, como... De manera general, como Congreso. Yo pienso de que las cosas que nos han creado menor aceptación o aprobación tienen que ver con los problemas o escándalos que han generado congresistas, ¿no? Esto marca fuerte en la opinión pública. Eso es una cosa que definitivamente nos crea problemas. Y una de las leyes que ha generado, francamente, una especie de destrucción de la meritocracia tiene que ver con lo último que se ha aprobado, presidente, y este tema de los contratados. Estamos hablando de docentes contratados que pasarían a ser nombrados automáticamente. Estamos hablando de 3.000. Yo me pongo a pensar en esos docentes que a través de los últimos 15 años han tenido que sacarse la mugre, estudiar, pasar los exámenes, llegar con el esfuerzo que les ha costado a tener una posición de nombramiento. Y ahora vienen unos señores y dicen, no, estos señores de una vez automáticamente que sean docentes sin siquiera pasar un examen. Muchos de estos congresistas vinculados a la docencia tampoco han podido pasar esos exámenes. Y entonces eso genera hasta cierto punto vergüenza, porque no se está dando el peso a la meritocracia que debía darse respecto, en este caso, de la docencia. Y por otro lado, el Premier ha dicho que esto va a generar un desbalance, un desequilibrio en el presupuesto nacional, cosa que no debía hacer el Congreso. ¿Cuál es su postura? ¿Cómo ve esta iniciativa aprobada? Yo creo de que no está bien esta ley en que nombra a profesores contratados. Yo creo también que las personas tienen derecho a mejorar su situación económica porque tienen familia. Sé que estos profesores que son todos contratados... Todos tienen derecho, pero con sé que esfuerzo, ¿no? Claro que sí. Todos estos profesores contratados están ganando menos que el último nivel de los profesores que son nombrados. Ya. Sin embargo, pienso también
que debe haber meritocracia para poder acceder a esos cargos, que están definidos, ¿no? No son más de los que deben haber. Debe haber meritocracia, quiere decir que deben haber exámenes y pruebas que los valoren y puedan acceder a esos cargos. Como que también el Estado y el Ministerio de Educación debe darle las facilidades a los profesores para que estén mejor preparados para dar los exámenes. Ese es como primer punto. En segundo punto, yo creo que los alumnos son los que tienen el derecho de ser bien educados. Y esto sí estaría perjudicando a los alumnos porque en tanda estarían entrando con la aprobación del Congreso, perjudicando a los alumnos con la aprobación del Congreso. Yo no lo estoy negando, esa es una decisión que tomó el Congreso. Toman esa decisión. La ministra de Educación ha ido a verlo y de alguna manera le ha solicitado y le dijo a ver si era posible revertir una situación de esta naturaleza. No, ya estaba decidido todo. O sea, no había marcha atrás. No, ya se había tomado la decisión, ya se había votado eso, con esto como 87 votos. Lo que queda, ¿no? Y que yo espero... Pero hay reconsideración. No, exacto, ahí voy. Lo que queda, y espero que para esto puedan valorar más los congresistas, sobre todo ahora con tanta información que está saliendo, es que en la reconsideración que se va a votar en la legislatura que viene, que pienso que será pues en agosto, se pueda evaluar mejor el asunto y contemplar facilidades para los que están presentándose, no sé, un porcentaje mayor, que los capaciten, ¿no? Pero que sea una competencia donde puedan intervenir como corresponde y no entrar de esa manera, porque definitivamente eso no le cae bien a nadie o a muchas personas y puede causar daño. Yo, como dije al principio, pues no pienso que esto sea correcto. Claro, pero digamos, muchos pueden entender porque el trabajo en el Congreso no solamente se hace en los plenos, ¿no es cierto? Se hace con los representantes, con los portavoces y el tú a tú. Y eso, me imagino que usted ha tenido información sobre eso, ha advertido sobre lo negativo que puede ser saltarse a la garrocha, ¿no? El hecho de dar los exámenes correspondientes, generar un retroceso en la reforma docente en nuestro país. Por ejemplo, también ocurrió con la SUNEDU, en las mismas circunstancias. Se ve un retroceso en el manejo precisamente de los estándares que tienen que ver con las universidades. Y eso también se percibe como decisión del Congreso. Entonces, es legítimo decir, bueno, ya se sabe por qué, y por muchas otras cosas que la gente no los respeta. Bueno, esas decisiones fueron tomadas por dos comisiones, Presupuesto y Trabajo. Ellos deben haber debatido todo esto al interior de la comisión y luego fue planteado al Pleno. Sí. En el Pleno se discutió, bueno, pues y terminó con los resultados que sabemos. Pero le cae a su presidencia, a eso me refiero, cuando su legado está vinculado a lo que el Congreso apruebe o desapruebe. Sí. O sea, no es que yo no quiero individualizar, pero lo que quiero es entender, ¿no?, hasta dónde y cuáles son los límites del manejo, o si es que ha habido un poco la decisión de querer estar bien con unos y con los otros, con tirios y troyanos, con Dios y con el diablo. Mónica, no hay un manejo que la presidencia pueda hacer para revertir esto. Se ganó este proyecto, ganó la posición esta con 78 votos. Eso quiere decir que han tenido que evaluar, han tenido que concertar, ¿Y usted estaba han tenido de acuerdo que conversar. o no? Yo al principio he dicho que no estoy de acuerdo. Yo pienso que la meritocracia va por adelante y el bienestar académico de los alumnos también. Pero el resultado de esto no lo manejo yo. Esto obedece a 78 votos, obedece a decisiones de dos comisiones y luego a concertación que han tenido que hacer las bancadas y luego un debate y luego sale este resultado. Bueno, como dije antes, todavía tenemos la posibilidad nosotros de poder reconsiderar y espero que con todo lo que se está viendo se pueda manejar mejor el tema y reconsiderar este asunto. Hay una alianza entre el Ejecutivo y el Legislativo como para no hacer el control y la fiscalización que se ha hecho anteriormente con otros ejecutivos? No, mira, en primer lugar, el control y la fiscalización que se hizo con el Ejecutivo anterior,
pues obviamente salta a la vista. Nosotros teníamos un gobierno con Pero todas las características seguimos en crisis, con ¿no? todas las características que conoces y en crisis, y obviamente el Congreso estuvo allí una tarea muy importante y no cesó en su tarea hasta que por fin terminamos el 7 de diciembre, y creo que el Congreso en buena parte tiene también los méritos de habernos librado de un gobierno que sabe Dios a dónde nos hubiera llegado ya en el corto plazo. Ya estábamos en el problemas, en el mediano pero no sé ya a dónde. había ejecutado el golpe, ¿no? Y la verdad, o sea... No, ya el problema comenzó desde antes. Por eso, pues, sí, aquí también hay que darle el crédito a la policía y la Fuerza Armada, que hizo lo que tenía que hacer. O sea, el Congreso lo que hizo fue finiquitar lo que ya había anunciado Castillo, ¿no? No, pero hay una cosa, Mónica, el Congreso no termina finiquitando las cosas cuando escucha los más. El Congreso tenía una reunión a las 3 de la tarde. 101 votos de posterior. 102. 102 votos. Ya, claro, algunos dicen votos. que debió tener 103. Pero... bueno, pero eso es cuando se da otra situación. Pero mira, el Congreso tenía que hacer la reunión, el pleno a las 15 horas, 3 de la tarde. Sí, esto sucedió. Entonces la reacción fue inmediata, fue rápida. Bien, no hubieron vacilaciones y nos fuimos a eso. Y definitivamente la decisión que la tomamos en menos de una hora, a la 1:45, ya teníamos el problema solucionado. A las 2:10 yo estaba llamando a la actual presidenta y pidiéndole que se acerque al Congreso porque teníamos que pasar a la siguiente fase. Entonces el Congreso tuvo una reacción oportuna, rápida, y sí hizo lo que le correspondía hacer. ¿Qué le dijo usted a Dina Boluarte? ¿Y alguna condición hubo en esa conversación? No. Cuando terminó el pleno y definimos lo que se vio ahí en la televisión, salí a mi oficina y pedí el teléfono de la presidenta actual, la llamé y le dije: señora vicepresidenta, usted ha visto lo que ha sucedido, necesitamos que usted esté en el Congreso de la República a tal hora. Me dijo: puede ser a tal hora. Le dije: señora, tiene que ser a tal hora porque nosotros ya hemos convocado un pleno a esa hora. Y ella me dijo: no se preocupe, que yo entonces me adelanto y voy a esa hora. Y tiene que venir aquí porque tengo que coordinar con usted cómo es la ceremonia, cómo es la actividad. Llegó, le expliqué, tiene que estar usted acá y etcétera. Y así definimos el asunto, y en menos de 2 horas, y en menos de 3 horas desde que Castillo dio el golpe, el Congreso ya había puesto a la nueva presidenta, y la nueva presidenta ahora, ante la opinión pública, ¿no? y de las organizaciones internacionales, tiene la aceptación. ¿Cuál debe ser el perfil del próximo presidente o presidenta de la mesa? Yo creo que el presidente de la mesa tiene que ser una persona que concerte. La mesa ya no tiene esas características que vimos nosotros el año pasado y este año. En sucesivas veces vimos lo que sucedía en el centro del Parlamento, con los gritos, los letreros y todo lo demás. No es fácil dirigir a una organización que dentro de sí tienen conceptos teóricos, ideológicos, intereses y etcétera. Pero tiene que haber muñeca política, ¿no? Porque por supuesto, si no hay... y muñeca política para adelantarse a los hechos, hacer escenarios, ver qué va a suceder, ponerle variables y conseguir que este Congreso no se nos destrozara. ¿Cuál es la nota que se pone usted? Yo no me voy a poner ninguna nota. Quien me tiene que poner la nota va a ser la No, si le pone la gente, va a ir jalado. No, pero... mira una cosa, Mónica. Yo creo que la nota que van a ponerle al Congreso y a mí va a ser la nota que venga de aquí a meses o años. Porque se va a ver recién, ¿no?, de lo que pudo hacer el Congreso para salvar este asunto. Al margen de los problemas que hemos tenido, que como te dije son más al margen de los mensajes equivocados. Pero son problemas casi individuales y de grupo, más que del Congreso en su contexto. Usted solamente una pregunta última, presidente. ¿Usted ha defendido a quienes han denunciado que le mocharon el sueldo? Por ejemplo, la trabajadora del congresista Tello ahorita está en la clínica, está en una situación muy difícil, nunca la ha recibido. Y yo no la he defendido. Yo no he defendido. No la ha defendido. Que yo no le he defendido. Pregunto. Ya, yo pensé que afirmabas eso. No. O sea, ella señora... era asesora, la bajaron como asistente, está en una situación y una condición difícil. Ella denunció con claridad el tema, sí, ¿no? La señora pidió una audiencia, me la hizo por escrito, al día siguiente la recibí junto con personal, logística y un asesor. Hablé con ella y lo que le dije es que ella tiene todo el apoyo del Congreso y para seguir trabajando para seguir trabajando en un puesto menor. Ella está en organización parlamentaria, ¿no? Eso lo están revisando. O sea, ¿usted siente que la ha defendido?
No es que siento, sino sí la he defendido. Perfecto, es un tema de decisión y de percepción de uno mismo sobre hechos que todavía están en desarrollo, porque ahí siguen en su sitio los congresistas sin problema. Bueno, a los congresistas que tienen problemas los tendrán que remover la justicia, la comisión y la otra comisión. Tendríamos no es el presidente del Congreso quien debe remover. Muy amable por estar con nosotros, a José William, presidente del Parlamento.